En la película Las esposas perfectas de 2004, transposición fílmica del libro de Ira Levin, Las esposas de Stepford, un matrimonio en crisis decide trasladarse de Nueva York a un barrio cerrado de Connecticut, cuyo mayor atractivo es el aislamiento del trajín citadino y un entorno seguro y tranquilo que se promete ideal para el desarrollo de una familia tipo americana de altos estándares económicos. Johanna es una exitosa emprendedora televisiva que ha sido despedida luego de un traspié en el programa que dirigía. Al caer en una profunda depresión, acepta la propuesta del marido de mudarse a Stepford. Sin embargo, pronto nota que todas las mujeres del lugar están profundamente comprometidas con la función marital y doméstica. Sus casas lucen impecables, hornean todo el día, son amantes dedicadas y su aspecto es digno de la portada de una revista de modas de los años 50. El lugar es la utopía realizada del ideal patriarcal moderno. Su resultado, sin embargo, se ha obtenido a través de la sustitución de los cuerpos femeninos originales por simulacros robóticos a los que ha sido implantado un programa que satisface los deseos de la tradicional masculinidad patriarcal y heteronormativa. La novela de Levin primero y sus versiones fílmicas después se erigen sobre un guiño cómplice con lectores y espectadores que constituyeron su recepción desde mediados de la década de 1970, cuando comenzaba a agrietarse en los Estados Unidos el modelo femenino celebrado por las publicidades de la posguerra, el de una mujer hogareña y feliz en medio de ollas y sartenes relucientes, agradecida al recibir de regalo un electrodoméstico y sonriente siempre con el delantal puesto y fregando hasta dejar todo bien reluciente. La década de los 70 comenzará a criticar esa posición y la liberación de las mujeres de ese molde obligado coincidirá con su liberación del destino de ser solo esposas y madres. Una referencia obligada será la afirmación de la filósofa francesa Simone de Beauvoir en El segundo sexo, cuando declara: no se nace mujer, se llega a serlo. Al sostener que el sexo no puede ser vivido como un dato bruto, sino por mediación de las definiciones culturales, de Beauvoir fue la primera en defender una concepción culturalista del género y derribar nociones vinculadas con un supuesto destino biológico que cumplir, o bien nociones esencialistas acerca de lo femenino y lo masculino que supusieran funciones sociales fijas. La posición de Beauvoir devino una plataforma necesaria a partir de la cual pensar cuestiones de identidad de género como las que se manejan en las teorías feministas contemporáneas, como la de Judith Butler, quien en El género en disputa postula que el género es parte de la construcción sociocultural y también parte de una elección, y desnaturaliza por completo el binarismo implícito en las construcciones culturales de Occidente. En Cuerpos que importan, Butler desarrolla la noción de performatividad vinculada con el género, que deviene así una construcción a través de relaciones de poder y restricciones normativas que producen y regulan los cuerpos. Así, el género es pensado como el resultado de las repeticiones de actos y reiteración de prácticas sociales a lo largo de una vida y en el interior de una sociedad concreta. Simone de Beauvoir, como vimos en la placa anterior, pertenece a la llamada segunda ola del feminismo, la que viene luego de los reclamos sufragistas de fines del siglo XIX y principios del XX. A Butler suele ubicársela en la tercera ola, la que va desde mediados de la década de 1980 a principios del siglo XXI. Cuando de Beauvoir proclama mujer no se nace, se hace, está pensando aún en un sexo que no es construido, sino que es natural, que viene dado al nacer. Y además hay dos,
el masculino y el femenino. La mujer no nace, se hace, es fácil de aceptar si se interpreta dentro de un binomio de sexo-género. Estaría haciendo referencia al género con el se hace. De Beauvoir expone que el género es una construcción cultural definida históricamente que genera un determinado comportamiento en las mujeres en cada momento histórico. Es decir, la mujer no tiene predisposición natural a cocinar, barrer, planchar, fregar, y tampoco rechaza la inserción en un medio académico o laboral, o volverse económicamente independiente. Tampoco es que opte máximamente por prendas de color rosa. El género es construido y a la mujer se la obliga a tender hacia unos comportamientos determinados y al hombre a otros. Pero en Beauvoir el sexo todavía se piensa como natural, es decir, un atributo necesario y no construido. O sea, con el sexo se nace y el género se hace. Para Butler, el sexo también es cultural, puesto que se asigna lo femenino y lo masculino en el interior de una cultura dada. Son características que se asignan a un sujeto a partir de una diferencia física obvia. Sin embargo, estas categorías no se muestran ni tan definidas ni tan cerradas, sino que son el reflejo de una característica natural, el sexo, que se puede determinar por examen genital, cromosómico, hormonal, y más de las veces, más de lo que parece, hay anomalías, hay mezclas, cosas que no encajan, enormes dificultades para cerrar la definición científica que quedan aún sin resolver. Es en este contexto de análisis que en Estructuras elementales de la violencia, Rita Segato advierte lo siguiente. Podemos entender la cultura como un conjunto de chips que nos programan, pero no de forma automática e inescapable, ya que así como fueron instalados por la costumbre y por la exposición a la vida familiar, también pueden ser desinstalados, porque el ser humano tiene la capacidad de la reflexividad. Puede identificar los propios chips y puede evaluarlos, hacerle juicio ético y desaprobarlos. Segato explica de manera sencilla que nuestras subjetividades son el producto de la exposición a una serie de discursos y prácticas que condicionan el modo en que nos percibimos, y en tanto individuos pertenecientes a determinada cultura y sociedad. Discursos como efectivos dispositivos de género que nos dicen cómo ser varón o cómo ser mujer, cómo ser hijas, hijos, padres, ciudadanos, etc. Cómo ser normales, cómo ser sanos, cómo ser funcionales a los papeles que se supone que debemos desempeñar según las expectativas que nuestras fisionomías sugieren dentro de una tradición heteronormativa. Pero Segato también sugiere que ante esos dispositivos de género que permanentemente indican modos de actuación y comportamiento, también existe la resistencia, el juicio ético y la desaprobación que implican que un cambio puede gestarse y lentamente modificar las creencias en la solidez y unicidad de los estereotipos. En 1953, en la España franquista, circuló una guía para la buena esposa que contenía una serie de consejos para las amas de casa y el logro de la felicidad hogareña. La guía fue escrita por Pilar Primo de Rivera, que era hermana de José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange Española, un partido político de extrema derecha. Ella era hija también de Miguel Primo de Rivera, que fue un dictador español de la década de 1920, y además era líder de la sección femenina de la Falange. Que una buena esposa sepa cuál es su lugar es casi una declaración de principios de la ortodoxia patriarcal. Por supuesto, su lugar es el hogar. Resulta interesante en este sentido estudiar la estrecha relación entre los regímenes dictatoriales y su reconducción a la familia como un dispositivo de control aliado del Estado.
Sin ir más lejos, en el caso argentino y durante la dictadura militar, se exigía a las familias que continuaran con el ideario del llamado proceso de reorganización nacional, que expresaba literalmente lo siguiente: las políticas nacionales del gobierno de las Fuerzas Armadas otorgan a la familia un rol protagónico esencial en la recuperación del ser argentino en los lineamientos del proceso de reorganización nacional. Para tal fin deberán propender a una sola y respetuosa defensa de la familia como columna vertebral de nuestra conciencia cristiana y latinoamericana, al mismo tiempo que se impone analizar los problemas de aquel que, privado de la familia o resultado de una desintegración o carencia, es colocado en grave riesgo y debe ser objeto de una sólida acción tutelar. La dictadura sostenía que las familias eran la célula básica de la sociedad. La sociedad se consideraba un conjunto de células familiares que debían estar compuestas por padre, madre, abuelos, hijos, y donde se debía respetar la autoridad del padre y éste, a la vez, respetar la de su padre. María Gibelo Leal, en un estudio sobre la publicidad en España, incluye la serie de esta guía como parte de la propaganda política del franquismo, y señala que el dictador Franco transmitió un discurso llamado La Reconquista del Hogar, con intenciones muy próximas a las que animaban las Fuerzas Armadas Argentinas en el periodo de 1976 a 1983. Instaba Franco a la sección femenina de la Falange con palabras que no necesitan comentarios. Dijo: os queda formar al niño y a las mujeres españolas. Os queda hacer mujeres sanas, fuertes e independientes, mujeres instruidas en los valores patrios, buenas paridoras, para hacer de cada uno de los hogares microcosmos que reproduzcan los valores morales y religiosos del Estado. Gibelo Leal comenta que la mujer que se representa en las normas de la guía es una mujer en la que predomina por encima de todo, incluso de su propia vida, el marido. Gracias a la sección femenina y por supuesto a la Falange, los niños, los hombres y las casas lucirían impecables. El marido, pilar fundamental de la familia, no había que molestarlo ni darle problemas. Todo lo contrario, las esposas debían estar atentas a sus peticiones, cumplir sus deseos y ser empáticas, mostrando siempre una actitud cariñosa y comprensiva. Veamos ahora rápidamente las sugerencias de esta guía, que por otra parte no son extrañas a un modelo de mujer central en las publicidades que incluso llega hasta nuestros días. La primera indicación de la lista es la siguiente: ten lista la cena. Planea con tiempo una deliciosa cena para su llegada. Esta es una forma de dejarle saber que has estado pensando en él y que te preocupas por sus necesidades. La mayoría de los hombres está hambriento cuando llegan a casa. La casa resulta ser un lugar sin historia. Entre la salida y el regreso del marido no ha sucedido nada. Justo antes de que él llegue la última ronda para asegurarse de que no haya libros, juguetes u otros objetos fuera de sitio, para pasar el plumero una vez más. Desaparecen de esa manera todos los rastros de los sucesos que conmovieron el hogar y la jornada femenina. El trabajo femenino del hogar borra todas sus huellas. Luce hermosa, se indica. En la esposa no debe reflejarse ningún cansancio, porque la economía doméstica reviste un tono menor y se entiende como una obligación femenina cuya tarea debe apreciarse por sus resultados, que además son los esperados. Todo lo que pudiera estar fuera de lugar o no se haya realizado a la perfección resulta en una falla por parte de la mujer. Que luego de la faena ella esté hermosa y luzca, como aquí se dice, fresca y reluciente, que la cena ya esté lista, refuerza la idea de que nada de lo hecho significó ninguna fatiga.
El cansancio es una prerrogativa masculina y se justifica solo en quien ha cumplido una jornada laboral fuera del hogar, que ha hecho por lo tanto cosas importantes y que tiene preocupaciones reales. Las 11 reglas de la guía resaltan una desigualdad naturalizada entre varones y mujeres, que moldea un ideal femenino silencioso e incorpóreo, decorativo a los fines de enmarcar la figura central del pater familias. La función de la esposa en esta regla insiste en el carácter insustancial de la mujer, que debe esforzarse por ser dulce e interesante y por distraer al varón aburrido sin que esto redunde en transmitirle sus inquietudes y problemas. La regla número 8 insiste en trivializar el papel de la esposa, que debe procurar verse feliz. Lo que aquí se sugiere es que la mujer represente lo más naturalmente esa felicidad y que al hacerlo muestre el deseo de complacerlo, de recompensarlo por su esfuerzo. El hogar es un refugio del afuera, un paraíso doméstico exento de crisis y de tensiones, en el que el varón repone las fuerzas y se relaja. No tiene que esperar por nada, la chimenea está encendida y la esposa se anticipa a sus deseos y necesidades. Comodidad y quietud, silencio y calma son las cualidades que debe proveerse para el retorno del hombre al hogar, que como reza la regla número 7, tuvo que soportar ruido durante todo su pesado día de oficina. La regla de cierre insiste sobre lo ya sugerido en las anteriores placas, como uno de los rasgos necesarios del ama de casa: no lamentarse, no molestar con los accidentes de su rutina, porque, tal como se repite aquí, son insignificantes, detalles menudos por lo que no vale la pena protestar. En los años 50, la mujer tenía que cumplir el rol que la sociedad le había impuesto: esposa y madre ejemplar. Esto suponía llevar una vida doméstica encerrada en el hogar. Ese era el modelo de madre y esposa que la Iglesia también exigía. La vida social estaba permitida en cuanto tuviera que ver con la formación y el cuidado de la familia. Las actividades, tanto religiosas como sociales, muchas de las veces fomentadas por la Iglesia, la ayudaban a mantenerse en esta formación. En lo que concierne al trabajo, no se concebía que la mujer trabajara fuera de casa, pues su trabajo era el hogar y la familia, por supuesto sin horarios ni remuneraciones. El hombre era el encargado de ganar dinero y ese conjunto era lo que garantizaba la unión y la estabilidad familiar. Se permitía solo en algunos casos que la mujer trabajara fuera del hogar, como por ejemplo cuando las familias carecían de medios suficientes para vivir o la mujer era soltera. Que una mujer se incorporara al mundo laboral estaba asociado a las clases desfavorecidas, como las del ámbito rural u obrero. Las profesiones para mujer de la época eran las relacionadas con la costura y el hogar, y por otro lado estaban las que se estimaban completamente femeninas, como las de las parteras, enfermeras o maestras. En un estudio sobre la revista Para Ti, en la década de 1970, Paula Margulis advierte que desde su primer número aparecido en 1922 y hasta hoy en día, la publicación de la revista tiene una estrategia enunciativa: enseñar a la mujer a ser mujer. En este sentido, según la autora, en los 70, es decir, unos 20 años después de las 11 reglas españolas, pero en un contexto cercano a las proclamas de la dictadura argentina, matrimonio es la palabra que designa el universo de las lectoras que diseña Para Ti desde su discurso. La vida de la mujer no se ve plenamente realizada sino hasta el momento en que ésta da vida a otro ser, y el marco institucional que encastra y da forma social a este estilo de vida es el matrimonio formalmente consolidado. La familia, entonces, se constituye en el lugar que le cabe por excelencia a la mujer,
su territorio propio, explicitado por Paraty como la casa, los hijos y la vida doméstica. En él habita la mujer decente, responsable y respetable. Paraty hace de la defensa de este orden su bandera. En un artículo firmado por María Gabriela titulado Las que nunca están en casa, la revista recrea la imagen del previsible daño que podría ocasionar la ausencia de la mujer en el hogar. El eje elegido por Paraty para situar la mirada hacia 1970 es, por supuesto, el masculino, el marido que regresa al hogar. Y el agente desestabilizador del estado de las cosas resulta ser el trabajo de la mujer fuera de su casa, asociado inmediatamente al egoísmo. Yo y yo. Alrededor de ese yo muchas mujeres hacen girar el mundo propio y el ajeno. Yo trabajo, yo aporto dinero a mi hogar, yo soy responsable, yo cumplo horarios. Él puede llegar a ser más que una muletilla, un enemigo. Y cuando el marido llega, se encuentra el desorden de todo el día, la comida sin hacer. Claro, él, que también está cansado, tiene que curar a Pablito, cambiar el cita, prepararse la comida, poner un poco de orden y pensar que si para eso se casó, más valdría haberse quedado soltero. Como podemos ver, el discurso de la revista argentina no es muy diferente al promovido por las reglas españolas. En ellas, la mujer en su casa tenía todo listo y en orden, y en su lugar. Como contraste, las imágenes que sugiere el escenario de Paraty es catastrófico. La casa es un caos, porque ella no ha estado presente cumpliendo con sus obligaciones hogareñas. Por lo general, los discursos que de manera manifiesta centran sus estrategias en resaltar los valores tradicionales, en estos casos los familiares y los de género, surgen como contrapartida de movimientos socioculturales que confrontan esos modelos. Tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial, al convocar a las fuerzas de combate masivamente, permitieron que las mujeres ocuparan puestos laborales y de conducción. Y en las posguerras hubo una enorme presión gubernamental y mediática para que esas mismas mujeres volvieran al ámbito hogareño. Las publicidades de la época insistían en que la mujer feliz estaba en la cocina con los niños o limpiando la casa. Por otra parte, las décadas de 1960 y 1970 ven el resurgir del discurso feminista de la segunda ola que se propone como antítesis de las imágenes y modelos que se pretendían imponer a través de los dispositivos mediáticos. Contemporánea de lo publicado por Paraty en la década del 1970, la tira de Mafalda del dibujante Quino fue uno de los sitios en los que se propició una crítica a los discursos conservadores acerca de los papeles de género, no solo a través del contraste entre Mafalda y Susanita y en cómo las niñas resisten o reproducen el modelo tradicional femenino, sino también en las reflexiones de la protagonista principal de la tira respecto de la propia madre, que más que disfrutar, padece la rutina doméstica. Al recoger un debate instalado en la sociedad occidental de entonces, es comprensible que la tira de Quino haya tenido gran éxito también en Europa. Lola Albornoz, responsable de una antología de Quino publicada en 2018, comentó que Mafalda, su madre y sus dos amigas, Susanita y Libertad, nos ayudan a ver que hay muchos tipos de feministas y mujeres. Si Mafalda es el estado reivindicativo del feminismo reciente, su madre y Susanita son las mujeres del pasado. Mientras que Libertad viene de una familia en donde la madre trabaja y su visión es completamente futurista a los oídos de los demás. La vigencia de las viñetas de Quino resulta ser todo un comentario a las dificultades con las que se debaten los movimientos feministas a la hora de promover e instalar cambios que permitan pensar que, entre otras cuestiones, lo doméstico y la reproducción no son un destino femenino. Una parte importante de esos chips culturales que nos han programado y a los que alude ese gato ha sido vinculada con los cuentos populares.
por ejemplo con los que escribió Charles Perrault a fines del siglo XVII. En ese momento, las mujeres de la alta aristocracia poblaban los salones de Versailles. Eran mujeres con poder, intelectualmente curiosas, con deseos de pulir su educación, comprometidas con una exposición permanente, en las que se jugaba su rango y su prestigio social. La corte se convirtió para ellas en el espacio en que las opiniones de las mujeres de alcurnia tenían peso e incluso incidían en la esfera política casi tanto como la de los varones. Las tramas de los cuentos de Perrault se tejen sobre ese fondo social, y las moralejas que los cierran sugieren cierto desconcierto ante el nuevo modelo femenino que se estaba gestando. Recogen la queja de que las mujeres ya no están dispuestas a esperar 100 años como la Bella Durmiente, ni son tan sumisas como ellas, Cenicienta o Blancanieves. Las caracteriza una irrefrenable curiosidad y desoyen las indicaciones de los maridos, como lo hacen las esposas de Barba Azul. Las doncellas como Blancanieves, la Bella Durmiente o Cenicienta son los modelos a emular. Son dóciles, silenciosas, pasivas, tanto que en los cuentos ni siquiera hablan, y sus cuerpos se muestran absolutamente disponibles ante el beso o el roce del príncipe que las despierte, es decir, ante un destino que se supone favorable. La llegada del caballero sugiere, en todos los casos, una salvación que va de la mano del casamiento. Los cuentos de Perrault, retomados luego por los hermanos Grimm en el siglo XIX y finalmente por Disney en el siglo XX, ofrecieron un modelo romántico de amor en que las figuras femeninas más sumisas eran premiadas con el matrimonio, con un varón asignado por un destino inapelable. Eran rescatadas del limbo perpetuo en el que el sueño las había aislado, excluyéndolas de la vida social. Doncellas inertes, mudas, inexpertas. Ese es el ideal femenino que se prefigura en la modernidad temprana, modelo que con variantes llegará a los umbrales del siglo XXI. Tanto llegó ese modelo hasta nuestros días que en 2015 CIF creó un video publicitario en el que la Bella Durmiente está por recibir al Príncipe Azul, pero despierta justo a tiempo para darse cuenta de que el piso está sucio. Entonces, la magia del nuevo producto limpiador, acercado por las hadas madrinas del caso, ayuda a la joven a limpiar rápidamente la mugre. Luego se retoca ante el espejo para verse fresca y reluciente y se vuelve a acostar fingiendo el sueño del que él la despertará. Para que no quede ninguna duda, el comercial cierra con las escenas contemporáneas que replican las del cuento. Nada cambió. Sexismo y estereotipos femeninos y el cuento del amor romántico. El sociólogo Pierre Bourdieu, en su libro La dominación masculina, reflexiona sobre la necesidad de la mujer de obtener una independencia económica para poder elegir más libremente. Sin embargo, advierte lo siguiente: la independencia económica, condición necesaria, no basta por sí misma para permitir a la mujer liberarse de las obligaciones del modelo dominante, que puede continuar obsesionando los hábitos masculinos y femeninos. Y al respecto se pregunta lo siguiente: ¿el amor es una excepción, la única, pero de primera magnitud, a la ley de la dominación masculina, una suspensión de la violencia simbólica, o la forma suprema, por ser la más sutil, la más invisible de esa violencia? Y añade lo siguiente: cuando adopta la forma del amor del destino, el amor fati, en alguna de sus variantes, el amor es dominación aceptada, desconocida como tal y prácticamente reconocida en la pasión feliz o desdichada. En Occidente, desde los relatos medievales de caballería a los cuentos de hadas,
Los motivos del amor han sido fijados literariamente en series que van del rescate de la doncella de las fuerzas del mal al casamiento con el benefactor que las recluye en el dominio de lo familiar y lo doméstico. Los caballeros salvan, pero esa acción no genera relaciones de reciprocidad, de mutuo reconocimiento, sino de una dominación ejercida, como dice Bourdieu, bajo la égida del amor romántico. En las estructuras elementales de la violencia, Rita Segato afirma que su libro no trata sobre la violencia de género, sino cómo el género es violencia, y esa violencia es la fundadora de todas las otras formas de violencia. La relación de género es en principio una relación de poder. No es una relación entre individuos iguales, no se trata de un mutuo reconocimiento, como dijimos antes, y esta desigualdad en la sociedad es del orden de lo legal, lo laboral, etc., y se evidencia tanto en el ámbito de lo público como en el de lo privado. No somos ciudadanos en igualdad de derecho y contratos. Lo que hay es una estructura asimétrica de poder que se hace visible en los actos de violencia literal y simbólica que tienen como blanco el cuerpo de la mujer. Esta publicidad de guantes es de mediados del siglo pasado y sobreentiende que hay un aprendizaje anclado en el modelo materno que implica que las niñas aprendan a llevar a cabo una serie de tareas del hogar. Aquí la tecnología, como es habitual en estos casos, es el auxilio esperado para que no se arruinen las manos y luego de las labores no queden rastros en ellas. Unos 70 años después, en 2018, Harpic pone nuevamente a madre e hija en acción y saca un spot publicitario en el que celebran el Día del Inodoro. Solo que aquí no tienen el producto que facilite la tarea, pero aparece un emisario varón de los dioses, Harpic en mano, para salvar la situación. Hay muy poco que añadir, la publicidad habla por sí misma en su recurrencia en replicar un modelo conservador que reduce a la mujer a tareas irrelevantes, lidiando con obstáculos irrisorios y dibujándoles una sonrisa ante la aparición de un producto de limpieza. Una de las representantes del feminismo de la segunda ola, Hélène Cixous, advertía en 1975 que quizás un día, de repente, resultaría evidente que el plan logocéntrico había sido siempre, inadmisiblemente, el de crear los cimientos para establecer y fundar el falocentrismo, para garantizar al orden masculino un razonamiento igual al de la misma historia. ¿Qué significa esto? Bueno, que los sistemas políticos y socioculturales occidentales, desde antiguo, se han centrado en la razón, el logos, y siempre se pensó que ésta se encarnaba en el patriarcado. La razón y las habilidades y capacidades para administrar la cosa pública se ha puesto en relación desde siempre con el orden de lo masculino, desde el cual, por supuesto, se ha escrito la historia, se han escrito los relatos que dieron sentido a esa empresa, transmitiendo una subordinación de lo femenino que aparece, por lo tanto, como natural, como dada, no histórica y discursivamente producida. Y Cixous añade que cuando finalmente nos demos cuenta de esta cerrada alianza entre razón y patriarcado, comprenderemos, dice, entonces, toda la historia, todos los relatos estarían allí para volver a contarse de manera diferente. El futuro sería incalculable, las fuerzas históricas cambiarían y cambiarían de mano y cambiarían de cuerpo. Otro pensamiento que todavía es impensable, transformará el funcionamiento de toda la sociedad. Vivimos en una época en que la base conceptual de una cultura antigua está en proceso de ser minada.
Se insta entonces a comprender la violencia subyacente a los discursos que modelaron las funciones genéricas. Por un lado, implantaron una lógica binaria heteronormativa subyugante para las mujeres, reproduciendo de manera constante y recurrente la exclusión de las mismas del hacer historia y de la participación en el gobierno institucional. Debe añadirse a esto que el binarismo resulta ser una de las expresiones más visibles de la violencia de género, y no solo por la asimetría que representa la distribución de las funciones en el interior del mismo, sino porque ha invisibilizado sistemáticamente otras orientaciones sexuales e identidades de género, sobre las que ha recaído una marginación amparada, en muchos casos, en el estigma de la anormalidad o incluso de la criminalidad.